el doctor William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través del satélite Amazonas y también los que están a través de Internet. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias a Dios por Salomón, quien está trabajando junto a su esposa, Kelita, en esta labor de Amo Israel, y también, pues, él es ministro, y también es de la línea de los Cohen, porque Cuña es Cohen, y los Cohen, pues, son los descendientes de Aarón. Bueno, vamos a leer el capítulo 6 de San Mateo, verso 10 y verso 33. En el verso 10 de San Mateo capítulo 6 y luego el verso 33 dice, Cristo enseñando a orar a sus discípulos, una de las cosas que le dice es, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. El tema de los jóvenes es la juventud en el reino de paz. Y el tema que tenían los ministros es pastores persistiendo en la oración y en el misterio de la palabra. Como los apóstoles persistían en la oración y en el ministerio de la palabra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para que la juventud esté en el reino de paz, tiene que entrar a ese reino de paz, que es el reino de Cristo, o reino de Dios, del cual Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué buscar el reino de Dios? Para entrar a Él y estar en Él y tener la paz de Dios en nuestra alma, porque ese es el único lugar donde la paz de Dios la puede obtener el ser humano, porque es el único reino de paz, es el reino del Mesías y Él es el príncipe de paz. Por eso Cristo en el capítulo 18 de San Juan, cuando Pilato le habla, Cristo le dice, mi reino no es de este mundo. O sea que el reino de Cristo no es de estos sistemas terrenales, porque el reino de Cristo es del cielo. Capítulo 18, verso 36 de San Juan.
Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y ahora, si el reino de Cristo no es de aquí, ¿de dónde es? Del cielo. Es un reino celestial que, conforme a la promesa divina, sería establecido en la tierra en medio de los seres humanos, al cual entrarían millones de seres humanos. Y ahora Cristo dice que busquemos ese reino. ¿Para qué? Para que entremos a ese reino. Y nos preguntamos, ¿cuál es el reino de paz? ¿Cuál es el reino del Mesías? El reino de Dios. ¿Y cómo entrar al reino de paz, al reino del Mesías, al reino de Dios? Cristo dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, versos 1 al 6, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, pensando que le estaba hablando de nacer físicamente de nuevo, le pregunta cómo puede ser hecho eso, si tiene que entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Y Cristo le dice: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. O sea, no entrará. La única forma para entrar al reino de Dios es naciendo del agua y del Espíritu, así como para nosotros entrar a este reino terrenal tuvimos que nacer. Y para entrar al reino de Dios tenemos que nacer. Nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua es nacer de la predicación del Evangelio de Cristo, para lo cual Cristo ordenó a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es en el reino de Cristo que hay salvación y vida eterna. De eso fue que habló en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, cuando dijiste por todo el mundo y predicaste el Evangelio a toda criatura. Y ahora, cuando la persona escucha la predicación del Evangelio, nace la fe de Cristo, su alma cree y da testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndole como único e suficiente Salvador, y es bautizado en agua en su nombre, la persona ha nacido del agua. Y cuando recibe el Espíritu de Cristo, ha nacido del Espíritu, y tiene las dos partes, del agua y del Espíritu. Y así es como la persona ha nacido en el reino de Dios, ha entrado al reino de Dios, que es el reino del Mesías, el reino de Cristo, el cual se encuentra en la esfera espiritual. Así como cuando Adán lo encontramos en el Génesis capítulo 1, en donde Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y conforme a nuestra semejanza. La imagen es el cuerpo espiritual o angelical, y la semejanza es el cuerpo físico. Y ahora, luego, encontramos que Dios creó al hombre a su imagen, y luego más adelante le dio la semejanza física, el cuerpo físico del polvo de la tierra. Por lo tanto, la parte espiritual fue primero, y luego la parte física, porque la parte física es hecha de lo que no se ve, de la parte espiritual. Igual que la creación fue hecha
de lo que no se ve. Dice San Pablo en Hebreos capítulo 11, verso 1 en adelante. Dice que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. Por lo tanto, el mundo espiritual, el mundo invisible, que pertenece a otra dimensión, fue primero, y después este mundo físico en el cual nosotros vivimos. Y ahora encontramos que hay un reino, el reino de Dios, y también hay un reino malo, el reino del príncipe de las tinieblas. O sea que hay dos reinos de dos príncipes, uno del príncipe de las tinieblas, que es el diablo Satanás, y el otro del príncipe de paz, que es Cristo. En el reino de las tinieblas hay muerte, muerte espiritual, y después viene la muerte total, que será el lago de fuego para el reino de las tinieblas y sus habitantes. Para el reino de luz, el reino de Cristo, lo que hay es vida eterna, es un reino de luz, y por consiguiente es un reino de paz, la cual disfrutan todos los que entran a ese reino de Cristo que está en la esfera espiritual. Y por esa causa, la paz para el ser humano la da Cristo acá, en el corazón, en el alma de la persona, porque está en la esfera espiritual su reino. Por lo tanto, esas son bendiciones espirituales para el ser humano. Y cuando el reino de Cristo sea establecido en la parte física, en lo físico, entonces habrá paz para Israel y para todas las naciones y para el planeta Tierra también, y también para los cuerpos de los seres humanos, porque entonces ya los hijos e hijas de Dios no se pondrán viejos, no se enfermarán, no morirán, porque tendrán un cuerpo eterno y glorificado. Eso es la redención del cuerpo, la parte física. Pero primero viene la espiritual, que es la que recibimos, a recibir a Cristo y a entrar a su reino. Toda la juventud creyente en Cristo, nacida de nuevo, está en el reino de paz, el reino de Cristo, nuestro Salvador. Y por consiguiente, no solamente los jóvenes, sino niños también, y adultos y ancianos también, hombres y mujeres creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, están en el reino de paz. Dice San Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 2 en adelante, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vean, la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así como Dios, por medio del profeta Moisés, libertó al pueblo hebreo del reino de las tinieblas egipcias, del reino del faraón, y luego lo llevó a la tierra prometida y lo colocó Dios en su reino, en el reino de Dios. Así, en lo espiritual, Dios, por medio de Cristo, nos ha librado, nos ha libertado del reino de las tinieblas, nos ha sacado del reino de las tinieblas, porque los seres humanos, al nacer en la tierra, nacen en un mundo que está bajo el reino de las tinieblas. Por eso Cristo decía: mi reino no es de este mundo.
no es de estos sistemas terrenales, pues ellos son o están bajo la potestad del reino de las tinieblas. Por eso fue que en el capítulo 4 de San Mateo y el capítulo 4 de San Lucas, cuando el diablo le ofreció los reinos de este mundo a Cristo, Cristo no los quiso. Porque el reino de Cristo no es de este mundo. El reino de Cristo no es del reino de las tinieblas. El diablo le dijo a Cristo que todos esos reinos eran suyos, del diablo, y a quien él quería los daba. Pero Cristo no los quiso, porque su reino no es de este mundo, no es del reino de las tinieblas, sino del reino de Dios, del reino de luz, donde han estado entrando millones de jóvenes, de niños y de adultos también, y también ancianos, que cuando ya se le están acabando los días en la tierra, recuerdan que tienen que salir de esta tierra y no saben a dónde van a parar luego. Y entonces, cuando escuchan la predicación del Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo en su alma, y en los últimos días de vida en la tierra reciben a Cristo, lo cual es una bendición grande, porque se van ya con la salvación y vida eterna asegurada. Ahora, no es bueno esperar, sino entrar lo más pronto posible al reino de Cristo, al reino de paz, y tener asegurado el futuro eterno. Pues la persona no sabe cuándo tiene que dejar el cuerpo físico, por consiguiente, esta vida terrenal. Y necesitamos tener asegurado nuestro futuro después que termine nuestra vida en esta tierra. Y lo aseguramos estando en esta tierra, viviendo en estos cuerpos mortales. No podemos perder la oportunidad y bendición de recibir a Cristo como Salvador y asegurar nuestro futuro en su reino. No podemos perder el privilegio de entrar al reino de Cristo, reino que está en la esfera espiritual, y luego estar en la esfera física, y eso será la restauración del reino de David, reino al cual pertenecen todos los creyentes en Cristo y ocupan la posición en ese reino de reyes, sacerdotes y jueces. Y por lo tanto, esas son las personas que forman la casa de David, el tabernáculo caído de David. Esas son las personas pertenecientes a esa dinastía de David, que ha restaurado Cristo al hijo de David, descendiente de David. Y por lo tanto, todos los descendientes de Cristo que nacen en el reino de Dios por medio del nuevo nacimiento pertenecen a esa dinastía de David por medio de Cristo, siendo hijos e hijas de Dios a través del nuevo nacimiento. La juventud en el reino de Dios tiene el privilegio más grande que tiene un joven que vive en este planeta Tierra. La juventud necesita comprender que de toda cosa que haga en la tierra dará cuenta a Dios. Y también los adultos. Por lo tanto,
lo correcto es entrar al reino de Dios y vivir conforme a las leyes del reino de Dios. Y así tener la paz de Dios por medio de Cristo acá en nuestra alma. Pues ese es el único reino donde se puede obtener la paz de Dios en nuestra alma. No hay otra forma en que el ser humano pueda obtener la paz de Dios en su alma. La Escritura dice que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y también Él dijo, eso está en Efesios capítulo 2, verso 14 en adelante, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Él ha estado creando un nuevo hombre. Esos son los nacidos de nuevo, que pertenecen a una nueva creación con vida eterna. Cristo es el segundo Adán. Y los descendientes de Cristo son aquellos que nacen de nuevo, son los creyentes en Cristo. Es por creación divina que están viniendo a existencia en el reino de Cristo, en el reino de Dios, todos esos hijos e hijas de Dios. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y ahora tenemos aquí el secreto para obtener la paz. Cristo es nuestra paz. Y cuando recibimos a Cristo en nuestra alma, hemos recibido la paz, porque Él es la paz para el ser humano. Por eso es tan importante recibir a Cristo, para recibir la paz y estar en su reino de paz, viviendo seguros de que nuestro futuro será en su reino para toda la eternidad. Yo aseguré mi futuro con Cristo en su reino de paz. ¿Y qué más? Cada uno de ustedes también, y por esa causa tenemos paz en nuestra alma, la paz de Cristo. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esta es la paz que tenemos estando en su reino de paz. Los ministros, los pastores, persisten en la oración y el ministerio para que sigan entrando al reino de Cristo los que faltan por entrar, los cuales están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, y persisten en oración y en el ministerio de la palabra para que los que ya están dentro del reino de Cristo y han sido colocados en sus congregaciones tengan el alimento espiritual para que estén espiritualmente fuertes y nunca se aparten del Señor. Nunca dejen al Señor Jesucristo. El error más grande que una persona puede hacer en su vida es dejar a Cristo. Al dejar a Cristo ha dejado
toda la esperanza que puede tener un ser humano, la esperanza de la vida eterna, la esperanza del reino eterno y todas las bendiciones de Dios. Pero la decisión más grande que un ser humano puede hacer en su vida es una sola también: recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Recibir a Cristo significa para el ser humano vida eterna. Y ahora, si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo, puede hacerlo en estos momentos, y yo oraré por usted para que Cristo le reciba en su reino y le dé la paz de su reino, la paz de Dios en su alma, y así tenga asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Ya el reino de Cristo, que es el reino de Dios, está en la esfera espiritual. Desde el día de Pentecostés vino. En los días de Jesucristo Él decía que estaba cerca. En el día de Pentecostés vino y entraron al reino 120 personas a recibir el Espíritu Santo, y de ahí en adelante han continuado entrando millones de seres humanos al reino de Dios, al reino de Cristo, que está en la esfera espiritual. Pero falta la venida del reino de Dios en la forma física para el establecimiento de ese reino en la tierra. Tenemos que saber la diferencia entre la venida del reino de Dios en la esfera espiritual y la venida del reino de Dios en la esfera física, la cual estamos esperando. Pues ya estamos en el reino de Dios en la esfera espiritual. Y ahora, jóvenes, en el reino de paz, que la paz de Cristo abunde en vuestras almas, y que les use Cristo llevando el evangelio, su evangelio, para que entren más jóvenes al reino de Cristo. Y ustedes también, niños, y también los ancianos, caballeros y damas, también en el reino de Cristo, trabajando para que entren más almas al reino de Cristo. Dios tiene mucho pueblo, muchos hijos en este planeta Tierra. Tiene muchos hijos aquí en Austin, Texas, en todo Norteamérica y también en toda la América Latina y el Caribe y en las demás naciones, y los está llamando en este tiempo final. Miren ustedes, Cristo dijo que Dios le ha dado potestad al Hijo del Hombre para dar vida a los muertos. Le ha dado potestad sobre toda carne. Y Él dice: el que oye mi palabra y crea el que me ha enviado tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El ser humano sin Cristo está muerto, aunque esté vivo. ¿Y qué significa eso? Que el ser humano sin Cristo está muerto a la vida eterna, aunque está vivo a esta vida temporal, pero que se le va a terminar en algún momento. Y ahora, la raza humana, estando en esa condición desde que Adán y Eva pecaron, muerta a la vida eterna, murió a la vida eterna el ser humano allá, y ahora el Evangelio se ha estado predicando a los muertos espirituales, a los que murieron a la vida eterna, a los que no tienen la vida eterna,
se ha estado predicando el Evangelio y todos los que han estado recibiendo a Cristo como Salvador y siendo bautizados en agua en su nombre y recibiendo el Espíritu de Cristo, han estado resucitando a la vida eterna. Una resurrección a la vida eterna. Y por consiguiente entrando al reino de vida eterna, que es el reino de Cristo. Y luego vendrá la resurrección física y entraremos físicamente con un cuerpo eterno al reino físico de Cristo. Es importante entender cuando las cosas se mueven en la esfera espiritual, en el reino de Cristo, y cuando se mueven en la esfera física del reino físico de Cristo. ¿Quiénes entrarán al reino físico de Cristo como reyes, sacerdotes y jueces? Los que hayan entrado al reino en la esfera espiritual primero. Primero lo espiritual y después lo físico. Ahora estamos por 2000 años en la esfera espiritual, y cuando entre hasta el último escogido al reino de Cristo, termina esa esfera espiritual y luego comenzará la esfera física con la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados y la transformación de nosotros, los que vivimos, para tener un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado y eterno y joven también. Y ya habrán terminado todos los problemas para los creyentes en Cristo. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Los que están en otras naciones también pueden continuar viniendo a los pies de Cristo, pues Cristo tiene lugar para ustedes también. Y los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo. Y los jóvenes que todavía no han recibido a Cristo pueden venir a los pies de Cristo para entrar al reino de paz de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión. Vamos a levantar nuestras manos a Cristo, al cielo, y con nuestros ojos cerrados, los que han venido a los pies de Cristo, repitan conmigo esta oración. Todos con nuestros ojos cerrados. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu Evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu primera venida y en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados y por los de todo ser humano. Creo en tu resurrección. Creo que tú estás en el cielo con tu cuerpo glorificado, sentado a la diestra de Dios. Estás como sumo sacerdote, haciendo intercesión con tu propia sangre por todos los que te reciben como único y suficiente Salvador. Señor, intercede por mí y límpiame con tu sangre preciosa. Doy testimonio público de mi fe en ti, reconociendo que soy pecador y necesito un Salvador, un Redentor. Señor, doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Salva mi alma, perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y sea producido en mí el nuevo nacimiento, y entre yo así
a tu reino de paz y eterno. Señor, me rindo a ti en alma, espíritu y cuerpo. Sálvame, Señor, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y con nuestras manos levantadas a Cristo, al cielo, decimos todos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Lo único que limpia de todo pecado al ser humano es la sangre de Jesucristo. Y ahora Cristo les ha recibido en su reino de paz, porque ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en vuestra alma y lo han recibido como único y suficiente Salvador. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes escucharon el Evangelio, creyeron, y ahora me preguntarán: ¿cuándo me pueden bautizar? Pues él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón y lo han recibido como Salvador, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo, que es el reino de paz y vida eterna. Y ahora pregunto al reverendo Juan Ramos si hay agua, si hay bautisterio. Hay agua en el bautisterio, hay ropas bautismales también, hay ministros que les bautizarán, hay ministros que les bautizarán, hay personas que les ayudarán también para llegar a los vestidores de ropa. Así es que bien pueden ser bautizados ustedes que recibieron a Cristo y están aquí presentes, y los que han recibido a Cristo y están en otras naciones. Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y les reitero, y nos continuaremos viendo por toda eternidad en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Con nosotros el reverendo Juan Ramos para continuar. También mañana nos veremos en la mañana bien temprano estaremos nuevamente aquí con ustedes. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo. Le pedimos a nuestras hermanas, nuestros hermanos que están encargados de la ropa, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta noche, y nuestros hermanos que han recibido al Señor Jesucristo,